Bueno, bienvenidos a esta serie que se llama Starfish. Así como ya les expliqué, significa algo que tiene que suceder en nuestra vida, la multiplicación. Y esta promesa es una promesa que se le da a Abraham precisamente. Tu simiente se multiplicará como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos a ser multiplicados. Y hoy vamos a partir de una pregunta que muchas personas tienen. Y esta pregunta es esta, una pregunta simple, una pregunta válida, y es la pregunta que muchos hoy mantienen en su vida, desde la perspectiva de quién es Yeshua, o bien quién es Jesús. Muchas preguntas, obviamente, de gente que no conoce el nombre de Yeshua, va a decir quién es Jesús, quién es este Jesucristo. Bueno, ¿quién es Yeshua? Y hoy queremos dar evidencia a través de ciertos elementos de la realidad de quién es Yeshua. Y lo primero que debemos de preguntarnos nosotros mismos es por qué seguimos a Yeshua. ¿Por qué hay tantas personas en el mundo entero que siguen a este hombre, a este personaje? Algunos lo llaman un personaje histórico, algunos lo llaman profeta, algunos lo llaman simplemente un loco, pero nosotros lo llamamos nuestro Redentor. Para nosotros es nuestro Mesías, el que había sido prometido. Y hoy nosotros lo seguimos porque encontramos diferentes cosas. Encontramos razones históricas, evidencias testimoniales y evidencias espirituales. Y las evidencias siempre van a ser muy importantes. Por ejemplo, cuando vamos delante de un tribunal. Si usted va a un juicio delante de un juez, no solamente usted da la versión de los hechos para tratar de buscar la verdad o aclarar la verdad, sino que usted tiene que presentar evidencia. Y la evidencia no solamente es contar cosas, sino realmente presentar pruebas reales acerca de los hechos vividos. Entonces, si nosotros seguimos a Yeshua, debemos de tener claro que tenemos evidencia de ello. No solamente decimos, yo creo que esto pasó, no, sino que tenemos evidencias históricas, tenemos evidencias de testimonios y evidencias espirituales que son muy importantes en nuestra vida para que nosotros podamos fundamentar nuestra fe. Entonces, ¿cómo sabemos que Yeshua existió? La realidad es que nosotros tenemos no solamente las pruebas que obviamente encontramos en la Biblia, especialmente en los libros del Nuevo Pacto, lo que se conoce tradicionalmente como el Nuevo Testamento. Pero también entendemos que hay pruebas más allá del Nuevo Testamento. No solamente lo que dice la Biblia nos da evidencia de la existencia de Yeshua como un personaje histórico. Y vamos a ver algunas referencias que nosotros tenemos al respecto. Por ejemplo, podemos encontrar a un hombre llamado Cornelio Tácito, que es un historiador romano. Cornelio Tácito habla directamente acerca de Yeshua. No es una referencia bíblica, es una referencia histórica de este hombre que es de la historia romana, un historiador romano, que habla acerca de Yeshua. Y Tácito hace referencia a él. Y voy a leer lo que dice por acá. Tácito se refiere a Yeshua, a su ejecución por Poncio Pilato, que es lo que nos dice la Biblia, que fue ejecutado por él, y la existencia de los primeros seguidores en Roma, en una página de su obra final, que se llama Anales. Esta obra fue escrita en el año 116, en el libro 15, capítulo 44. El contexto del pasaje es del gran incendio que hubo en Roma. Recuerden que Roma sufrió esta tragedia. Y este incendio quemó durante 6 días gran parte de la ciudad en el año 60 después de Cristo, de la era común, como le mencionan algunos. Y durante el reinado del emperador romano Nerón sucedió este evento. El pasaje de Tácito, de este libro que mencionamos, es una de las referencias no aconfesionales, es decir, no es una referencia cristiana, él no era un creyente en Yeshua, pero él hace referencia.
y es una de las más tempranas de los orígenes del movimiento de seguidores de Yeshua, donde hace referencia a la crucifixión que está descrita en los evangelios canónicos y a la presencia y la persecución de seguidores en Roma en el siglo I. Es decir, él hace referencia a los evangelios que son canónicos, que consideramos nosotros canónicos, como es el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y él hace referencia a evidencias que están escritas en ese libro. También Tácito menciona varias cosas. Los eruditos generalmente consideran la referencia de Tácito a la ejecución de Yeshua por Poncio Pilato tanto auténtica como de valor histórico, como una fuente romana independiente. Y esto es bien importante porque estamos hablando de un escritor, de un historiador que no era creyente en Yeshua, pero él hace una referencia histórica acerca de la existencia de este personaje en la historia, evidentemente, de la humanidad. Paul Rhodes, Eddie, Gregory Boyd, que son autores de un libro llamado The Jesus Legend, la leyenda acerca de Jesús, afirman que actualmente está firmemente establecido que Tácito proporciona una confirmación no cristiana de la crucifixión de Yeshua. ¿Y por qué es importante el testimonio de Tácito? Porque estamos hablando, vuelvo a repetir, de una persona que no tiene creencia en Yeshua, una persona que no es seguidora de Yeshua, como para que otras personas puedan decir, ah, no, como eran seguidores, ellos inventaron las historias de Yeshua y lo acomodaron y dijeron que esto era así. Bueno, tenemos evidencias de personas que no son seguidores de Yeshua, que realmente hicieron testimonios escritos, históricos, acerca de la vida de Yeshua. Vamos a ir a otra evidencia, también de una persona no creyente en Yeshua, el famoso escritor Flavio Josefo. Flavio Josefo también era un historiador, él era de origen judío, pero también ciudadano romano, y Tito Flavio Josefo, que era su nombre romanizado, que estuvo en el año 37, nació en el año 37, muere en el año 100, nacido evidentemente bajo un nombre judío, Yosef ben Matillahu. Él fue un historiador judeo-romano del siglo I, que nació en Jerusalén, cuando formaba parte de Judea, la Judea romana, de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Es decir, Flavio Josefo tenía descendencia de sacerdotes. Era parte de la alta sociedad de Judea, por supuesto. Flavio Josefo hace varios escritos, pero hay un documento llamado el Testimonium Flavianum, es decir, el testimonio de Flavio Josefo. Es el nombre dado al pasaje encontrado en el libro 18 del capítulo 3 de un libro llamado Las Antigüedades, en el que Josefo describe la condena y crucifixión de Yeshua a manos de autoridades romanas. Y este documento, el Testimonium, es probablemente el pasaje más discutido de Josefo de todos los que él ha escrito. Él ha escrito escribió muchos libros, muchos testimonios, pero este precisamente, el Testimonium de Flavianum, es uno de los documentos más discutidos y habla precisamente de la condena a crucifixión de Yeshua. Por aquel tiempo, dice Flavio Josefo, existió un hombre llamado Jesús, así lo escribe él. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros, que fue maestro de los hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles, dice Josefo. Pero también Josefo dice que pasa a hablar sobre su crucifixión y la supuesta resurrección que él llama. Así que hay pruebas, como decimos, fuera de los escritos del Nuevo Pacto, fuera de los escritos bíblicos, acerca de la existencia de Yeshua. Ok, tenemos otras evidencias y obviamente no podemos sacar de esta escena a las escrituras del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque hay pruebas y por eso tenemos estos documentos para nuestro beneficio hoy en día.
Y hay muchas personas que hablan y dicen que el nuevo pacto se escribió hace mucho tiempo. ¿Cómo podríamos nosotros saber que lo que fue escrito en el nuevo pacto no fue modificado? Y esa es la conversación que existe constantemente. De hecho, muchos que atacan nuestra fe en Yeshua están hablando acerca de estas cosas, diciendo, bueno, nosotros tenemos evidencia que la Tanaj, la Biblia hebrea, nunca fue adulterada, nunca fue manipulada. ¿Cómo nosotros podemos saber realmente que los escritos del nuevo pacto no lo fueron también? Entonces, esa es una pregunta válida de que la gente pueda tener por ahí y nosotros tenemos que aclararla. La respuesta es que sabemos con gran precisión por la ciencia de la crítica textual que los autores originales escribieron realmente estos documentos. Básicamente podemos decir que cuanto más manuscritos nosotros tengamos y más antiguos sean, nos dan evidencia más clara de cómo fue el original. Y esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún documento original escrito. Ninguno. Ni del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ni tampoco de la Biblia hebrea. No hay ni un solo documento que usted pueda decir, este fue el original y de ahí salieron las copias. Pero ¿qué nos dice la crítica textual, que es una ciencia que estudia documentos? Bueno, que entre más antiguos sean los documentos y más copias hayan de estos documentos, podemos tener más claridad a través del tiempo que son apegados al documento original y que son válidos. Así que vamos a ver un pequeño video, espero que puedan escucharlo bien. Si no lo escuchan bien, al final lo vamos a repasar, pero quiero que le pongan mucha atención. La crítica textual examina el número de copias de textos antiguos que están disponibles en la actualidad e investiga el lapso de tiempo entre el documento original y la copia más antigua que existe. Básicamente, entre más manuscritos tengamos y entre más antiguos sean, de hecho existirá todavía menos duda sobre el original. Ahora, hay que comparar la Biblia con otros textos de la historia antigua, aquellos que son ampliamente usados en escuelas y universidades. Hablemos de los historiadores griegos Heródoto y Tucídides. Ambos escribieron en el siglo V a.C. Pero el texto más antiguo de esas escrituras que tenemos datan del 900 después de Cristo. Eso nos da un lapso de tiempo de 1300 años. Aún así, solo tenemos 8 copias del manuscrito para empezar. O hablemos del historiador romano Tácito. Hay un espacio de tiempo de 1000 años entre la redacción de su libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias. U otro clásico, las guerras de las Galias de César. 950 años entre la redacción del libro y nuestra primera copia del manuscrito, y aún así, solo tenemos 9 o 10 copias de estos manuscritos. De nuevo, con la famosa historia de Roma de Livio, hay un lapso de 900 años entre la redacción del libro y nuestro primer manuscrito, y solo tenemos 20 copias de este. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, es muy diferente. El Nuevo Testamento se escribió entre el 40 y 100 DC, y tenemos evidencia de manuscritos que de hecho pueden remontarse hasta el año 130 después de Cristo, y manuscritos completos del año 350 después de Cristo. También hay más de 5.300 manuscritos griegos, también 10.000 traducciones al latín, y contamos con otros 9.300. Entonces podemos estar bastante seguros de la precisión, la autenticidad y la integridad de las escrituras del Nuevo Testamento que se nos han transmitido hasta ahora. Lo más impresionante sobre la Biblia es que existe una distancia cronológica muy corta entre los eventos que se describen y entre nuestros primeros manuscritos. En muchos sentidos, los eruditos de Biblia están en una posición afortunada para poder revisar todos estos hechos y así averiguar que son mucho más confiables que algunas de las alternativas ya mencionadas. Y como erudito es más que un placer decir que yo confío en esto y lo tomo muy en serio. Es fundamental. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchos documentos que hoy la gente secular valida, ¿no?, como históricos y de gran valor y que son muy válidos por las evidencias que ellos dicen tener, no se comparan en nada a la veracidad y a la cantidad de copias de los documentos escritos acerca del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque como menciona el video,
Desde los hechos que describe hasta las primeras copias que podemos encontrar, hay muy pocos años de diferencia. Y no hay tantas copias que existan de esos documentos como las otras que pueden hallar y que él mismo menciona. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una fuerte evidencia científica de la validez y la autoría de los documentos precisamente que hablan acerca de la vida de Yeshua, que para nosotros de primera mano contamos con los documentos de los evangelios y también el libro de los Hechos que nos dan evidencia al respecto. También podemos encontrar a un teólogo y editor naturalista irlandés llamado Fenton John Anthony Hort. Él estuvo entre los años de 1828 a 1892 y dice: por lo completo y lo variado de las pruebas que lo sostienen, el nuevo pacto se destaca absoluta e inalcanzablemente entre toda la prosa de la antigüedad, y ningún historiador secular estaría en desacuerdo. Y quiero decirles que aún así, más allá de la Biblia hebrea que nosotros conocemos como Tanaj, tenemos más evidencia científica de las copias que existen de los libros del Nuevo Pacto que aún de lo que existe de la Tanaj hebrea. Y esto nos hace entender que hay una gran evidencia que nosotros podemos tener científica de la veracidad de los textos que hablan acerca de Yeshua. Por otro lado, encontramos a un hombre llamado Sir Frederick Kenyon, que era un hombre arqueólogo, papirólogo británico, y el intervalo, dice él, que hay entre las fechas de la composición original y la de los testimonios más antiguos es tan pequeño que se considera insignificante. Es que los testimonios que hay escritos de Yeshua eran muy recientes a la vida que él tuvo aquí en esta tierra. Y el último resquicio, dice él, de dudas sobre si las escrituras nos han llegado tal y como fueron redactadas, han desaparecido. Es decir, ya no hay dudas que podamos tener de la veracidad de esos textos. La autenticidad y la integridad general de los libros del Nuevo Pacto pueden considerarse por fin demostradas. Entonces, todos estos hombres que acabamos de mencionar dan evidencias acerca de los escritos y su veracidad que hoy nos llevan a conocer a Yeshua. Ahora, sabemos que existió. Eso es muy interesante. Podemos decir, ok, sí existió, era un personaje histórico, pero realmente, ¿quién fue? Eso es otra cosa que nosotros debemos de empezar a validar. La autenticidad tiene que demostrarse acerca de la vida de Yeshua y cómo él realmente manifestó y dijo ser lo que él era. Entonces, sabemos que evidentemente él era humano, tenía emociones, vivió experiencias, y los evangelios nos cuentan acerca de su interacción, de la vida que tuvo, de las manifestaciones que él tuvo y cómo se movió entre los hombres. Entonces también está claro que fue un ser humano. Pero eso es todo. Aunque quizá también fuera un gran maestro religioso, podrían decir algunos. Bueno, tenemos claridad entonces, sí, él fue un ser humano, y otros dicen que fue un maestro religioso nada más. Y hasta ahí podríamos, claro, validar que sí es cierto, él estuvo entre los hombres, él murió como un hombre también, hizo muchas cosas, enseñó muchas cosas, y hay evidencia para hablar de eso. Nosotros vamos a ir más allá entendiendo quién es él porque tenemos una fe en él. Pero hasta aquí podemos llegar diciendo sí, es válida su humanidad, él existió como tal. Hay un hombre llamado Dan Brown que fue el autor de un libro bestseller, El Código Da Vinci. Y él sugiere que Yeshua no era el hijo de Elohim, sino un profeta mortal. Un gran hombre con mucha influencia, un gran maestro religioso, pero no el hijo de Elohim. Es decir, este hombre dice, claro, podemos tener evidencias de que sí existió. Pero él, precisamente, dice Dan Brown, yo no creo que sea el hijo de Dios, no creo que sea el hijo de Elohim. También tenemos otro hombre bastante famoso en nuestra era, llamado Bono, vocalista de una banda llamada U2. Y este hombre dice, no creo que pueda resolverlo fácilmente diciendo que era un gran pensador o filósofo, porque de hecho él decía que era el Mesías.
y por eso fue crucificado. Y esto es bien interesante, porque no solamente podemos dar evidencia de que sí, que Él existió, que anduvo entre nosotros, que fue un gran hombre, un gran filósofo, un gran maestro, sino que, así como dice Bono, Él también dijo que era Mesías. Y esa fue la causa por la cual Él fue crucificado. De hecho, Él dice, fue crucificado, porque dijo que Él era el Hijo de Elohim. Entonces, a mi parecer, o lo era, o estaba loco, dice este personaje. Y me resulta difícil de aceptar que millones y millones de vidas, la mitad de la tierra por unos 2000 años, hayan sido tocados e inspirados por un loco. Eso yo no lo creo. Creo que Yeshua es hijo de Elohim, así lo creo, por extraño que parezca. Y es bien interesante lo que él está diciendo, porque, a ver, sí, fue un gran maestro, pero ¿por qué en su locura podría haber dicho, yo soy el Mesías y muero por eso? Y que muchas personas a través de la historia de la humanidad lo hayan seguido creyendo ese mismo pensamiento. Pues bueno, eso nos hace ver algo más allá de solamente un simple ser humano. Entonces, ¿qué evidencia hay para aseverar que Yeshua era más que solo un maestro religioso? ¿Qué podemos encontrar entonces que nos dé evidencia acerca de eso? Hay dos partes en este argumento que nosotros tendríamos que plantearnos. Primero, ¿cómo se consideraba Yeshua a sí mismo? Todos podemos tener una opinión personal y decir, bueno, este soy yo. Pero la otra parte de este argumento es, tenía razón. Si tú piensas, por ejemplo, yo soy tal persona, y tienes claro eso y lo dices, pero por otro lado hay una pregunta muy válida. ¿Tú tienes razón en decir quién eres? Y esto lo podemos aplicar en el caso de Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? Si no decía que era Elohim, que él era mismo el Dios viviente, entonces podemos finalizar el argumento. Es decir, si él nunca lo dijo, hasta ahí llegamos. Simplemente fue un personaje histórico. Lo podemos considerar un rabino más, un maestro religioso, un profeta, como le dicen algunos. Porque él nunca dijo que era hijo de Dios. Él nunca dijo que él mismo era Dios y tampoco dijo que era el Mesías. Pero él lo dijo. Y esa es la realidad. Él lo mencionó varias veces y él hablaba precisamente de él mismo como tal. ¿Qué es lo que él decía de sí mismo? La mayoría de líderes religiosos o espirituales normalmente lo que hacen es alejar la atención de sí mismos. Eso lo podemos ver a través de la historia. Y todos nos llevan hacia un ser superior, todos nos llevan hacia alguien mayor o a una elevación espiritual a través de un medio. Yeshua, sin embargo, se señalaba a sí mismo y decía varias cosas acerca de sí mismo. Y esto es muy importante. Él decía, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Y ese yo soy es una declaración personal acerca de quién es él y la evidencia de la esencia de su vida. Él estaba diciendo a través de esta declaración, yo soy el pan de vida, que él era el único que podía satisfacer el hambre espiritual. Todos tenemos lo que se puede describir como un hambre espiritual. Todos tenemos un vacío que necesitamos llenar. Pero él estaba diciendo, yo soy el que lleno este vacío. Yo soy el que cambio la vida de las personas. Yo soy el que puedo traer satisfacción. Hay 3 psicólogos del siglo XX y así lo reconocieron. Por ejemplo, Freud, muy famoso psicólogo, dijo, la gente tiene hambre de amor. La gente tiene esa necesidad. Hay otro psicólogo llamado Jung que dijo, la gente tiene hambre de seguridad. Y hay otro llamado Adler que dijo, la gente tiene hambre de significado. Es decir, los psicólogos dicen, la gente tiene una necesidad, tiene hambre de algo. Y el único que dijo que puede satisfacer esa hambre, precisamente es Yeshua al decir, yo soy el pan de vida. También Yeshua, hablando de sí mismo, dijo, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.
Hoy nosotros tenemos claro que, por ejemplo, en la sociedad hay personas que están esclavizadas. Podemos ver, por ejemplo, las adicciones. Es un grave problema en la sociedad hoy en día. Personas que están hoy esclavizadas por el pecado, por diferentes situaciones de maldad que están destruyendo su vida, y Yeshua está diciendo, yo soy el que los puede liberar. También Yeshua dice lo siguiente, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y hay muchos también que hoy en día cargan con ansiedad, cargan con miedo, cargan con preocupaciones, cargan con estrés. Y pareciera que no se pueden liberar de eso. Y Yeshua nos dice, yo soy el que les puedo dar esa libertad, ese descanso, quitarles el agobio para que puedan vivir de una forma diferente. Pero también Yeshua dijo acerca de sí mismo, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. También Yeshua, hablando precisamente de sí mismo, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y una de las frases más importantes que él dijo y clásicas es la siguiente, tus pecados son perdonados. Y esta frase es una de las cosas centrales para nosotros como seguidores de Yeshua, el perdón. Él dijo a un paralítico, tus pecados son perdonados. Y esto desató un debate religioso en ese momento, porque los religiosos le dijeron, esto es una blasfemia, solo Elohim podía perdonar un pecado. Pero si él estaba diciendo, tus pecados te son perdonados, él estaba demostrando y estaba afirmando que él era el mismo Elohim viviente, el Dios viviente, el Dios manifiesto entre nosotros. Y por otro lado, él dijo una famosa frase también. El Padre y yo somos uno. Somos Ejad. Entonces, todas estas frases nos dan evidencia de lo que de Yeshua dijo acerca de sí mismo. Entonces recuerden lo que hablábamos al inicio, que decimos de nosotros mismos, y realmente es cierto lo que nosotros podemos decir. En el caso de Yeshua, que él fue lo que dijo de sí mismo, todas estas frases y muchas otras, pero ¿cómo hay evidencia de esto? Y podemos tener tres conclusiones entonces. La primera conclusión, lo que Yeshua decía no era verdad, y él era totalmente consciente de ello. Si esto es así, en este caso nosotros estaríamos hablando de un impostor, y un impostor bien malvado que pudo engañar a muchas personas. La segunda conclusión sería que lo que Yeshua decía no era verdad y él estaba consciente de ello. Y si esto es así, entonces estamos enfrentándonos ante una persona totalmente lunática, porque estaba también desde este lugar diciendo cosas que no eran correctas y engañando también a miles de personas. Pero la tercera posición podría ser la siguiente, que lo que Yeshua decía era totalmente verdad. Entonces, ¿qué podríamos decir al respecto de esto que nosotros creemos? Que realmente lo que él decía era verdad. Veamos lo que comenta C.S. Lewis, un famoso autor conocido por las Crónicas de Narnia. Él dice, un hombre que fuera meramente un hombre y dijera lo que Yeshua dijo, no podría ser un gran maestro moral, sino un lunático o el mismísimo demonio. Tienen que escoger. O ese hombre era y es el hijo de Elohim, o era un loco o algo mucho peor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él nunca nos dejó abierta esa posibilidad. Nunca fue su intención. ¿Qué está diciendo Luis? Si este hombre decía lo que decía, podríamos considerarlo o un loco o el mismísimo demonio tratando de engañar a todo el mundo. Y nosotros tenemos que elegir. O era un loco, o era un demonio, o era realmente lo que él decía ser.
Y no podemos entonces decir, bueno, yo no lo considero así, como que era tan malo, entonces era un maestro moral. Porque nunca Yeshua dijo que él simplemente era un maestro. Él dijo algo más de esto. Entonces, ¿qué evidencia hay que respalden lo que Yeshua dijo a sí mismo? Y vamos a ver algunas cosas que la misma escritura nos dice al respecto. Por ejemplo, sus enseñanzas públicas. Las enseñanzas públicas de Yeshua están ampliamente registradas ante multitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Yeshua dijo de sí mismo, no lo dijo personalmente, no lo dijo en la intimidad, sino que lo dijo públicamente delante de las multitudes. Y por eso nosotros tenemos la evidencia del famoso Sermón del Monte. Claro que sí. El Sermón del Monte es ampliamente reconocido entre las enseñanzas más grandes de todos los tiempos. No solamente de la Biblia, sino de todos los tiempos. De hecho, las enseñanzas del Sermón del Monte han sido el fundamento de nuestra civilización actual. Muchas leyes que hoy existen en los gobiernos de la tierra fueron originalmente y han sido basadas en la enseñanza de Yeshua. Entonces, si Yeshua era un loco, un lunático, el mismo demonio tratando de engañar a todo el mundo y dio discursos, sermones ante multitudes, de las cuales se hicieron recopilaciones, se sacaron grandes frases y se llevaron a la aplicación práctica en la legislación de muchos países que hoy existen, entonces estamos entendiendo que el engaño fue muy grande entonces. Si la gente cree que Yeshua era un loco, de verdad que pudo engañar en gran manera a la gente. Pero bueno, vamos a ver algunas de esas frases muy clásicas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una de las frases que han sido usadas en muchos contextos y realmente se han usado inclusive para traer justicia en medio de los gobiernos de la tierra. Otra frase muy clásica: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Otra frase también muy importante: amen a sus enemigos, que esta es una de las frases más disruptivas que existe en toda la historia. ¿Por qué? Porque ningún hombre simplemente diría semejante frase. No hay personaje en la historia que hubiera dicho amen a sus enemigos. Esto a nosotros nos muestra que él está hablando verdaderamente desde la naturaleza que él representa, el amor eterno e incomprensible del Todopoderoso. ¿Qué más podemos ver acerca de evidencias de la vida de Yeshua? Por supuesto, su estilo de vida, las obras que él realizó. La Escritura nos enseña que él sanó enfermos, levantó muertos, le dio de comer a los hambrientos, y hay registros multitudinarios de testigos oculares de personas que vieron estas cosas. Su personalidad, una personalidad que ha impresionado a muchos y hasta el día de hoy hace que sea reconocido y seguido por miles de personas, dentro de eso todos los que estamos acá. Pero también es interesante que la revista Time, una revista contemporánea, declaró a Yeshua como el símbolo más estable de pureza, generosidad y amor de la historia occidental. ¿Y por qué occidental? Evidentemente porque en el occidente es donde hay la gran mayoría de seguidores de Yeshua. Y eso es bien interesante porque él nació y vivió en un contexto del antiguo Medio Oriente. Encontramos, por ejemplo, a un hombre que nos dice, Matthew Paris, un parlamentario inglés y un autor, periodista. Este hombre precisamente es ateo, pero él escribe lo siguiente. Hubo un artículo en El Espectador de hace algún tiempo de Matthew Paris que se define como ateo declarado, y lo que dijo era: le tengo mucho respeto a Jesús, Yeshua, porque su vida era tan radical que nos deja incómodos.
Si Jesús o Yeshua no hubiese existido, la iglesia ciertamente no podría haberlo inventado. Esto es bien interesante, lo está diciendo un ateo, lo escribió un ateo. Si Yeshua no hubiera existido, es imposible que una iglesia hubiera inventado este personaje. ¿Por qué? Porque la vida que él tiene, la vida que él manifestó, lo radical de su pensamiento, lo disruptivo de sus declaraciones, el amor, el carácter que él manifestó, es imposible que una organización humana hubiese podido inventar a un personaje como tal. Fíjense en su valentía, sigue diciendo este personaje. Cuando lo estaban torturando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que los evangelios dicen de él es que todo lo hizo bien. Esto está diciendo Matthew Paris, que aún en su muerte tortuosa, él mostró un carácter de amor y de perdón. ¿Podría entonces tal persona ser un malvado o un lunático? ¿Podría una persona que en esta situación de muerte tener aún esta ecuanimidad de comportamiento y de integridad en una situación como tal? Tenemos más evidencia también. El cumplimiento de las profecías. De nadie en la historia de la humanidad se escribió una colección de libros sobre su persona antes de su nacimiento. No existe un personaje como tal. Nadie provocó semejante situación. De hecho, Yeshua cumplió 300 profecías y solamente en un día cumplió 29 de ellas. 300 profecías que habían sido escritas a priori acerca de su vida, antes de él existir, antes de él nacer. Entonces se podría objetar que es un estafador, se podría decir que fue un astuto que deliberadamente habría leído todas las profecías, leyó 300 profecías, se las aprendió también para cumplirlas y engañar a todo el mundo. Es una locura, sería imposible que alguien pudiera hacer algo así. Sería imposible que alguien hubiera podido engañar a la humanidad de esta manera. Yeshua, y esta es la evidencia más grande, venció la muerte. Y esta, que sería la quinta prueba que tenemos acá en esta enseñanza, es la más importante, porque es la victoria que él tuvo sobre la muerte. Y por cierto, esto para nosotros es la piedra angular de nuestra fe, de nuestra emuná, del por qué nosotros lo seguimos a él y no creemos nosotros solamente que es nuestro maestro, sino que creemos que es el Mashiach, el Mesías, que había sido prometido, que vino a vencer la muerte para darnos un regalo de vida a todos nosotros. Entonces, podríamos decir que creemos que Yeshua resucitó, porque también eso es debatible, también es cuestionable, pero tenemos que también tener las evidencias. Y por cierto, hoy vamos a ver 4 evidencias acerca de la resurrección de Yeshua. ¿Cuál es la primera evidencia que encontramos? Bueno, la tumba vacía. El lugar de la tumba, que es muy conocido hasta el día de hoy, hay muchas teorías para justificar la ausencia del cuerpo de Yeshua en el sepulcro, en el primer día del Pesach, como lo enseña la Escritura. Pero ninguna es convincente. Primero se ha sugerido, por ejemplo, que Yeshua no murió en la cruz, sino que se recuperó en medio del frío sepulcro y que ahí como que volvió a recuperar vida. Pero si ustedes, por ejemplo, ven una película como La Pasión del cineasta Mel Gibson, que realmente es una película fuerte, pero no puede realmente decirnos la realidad de los hechos. Pero sin embargo, si nos quedáramos con solamente esa película, nosotros nos damos cuenta de lo que era sufrir la flagelación romana y la crucifixión. No era algo simplemente que tú decías, bueno, murió o estoy en un estado de shock, de coma y después puede resucitar. Nadie, amados,
sobrevivía una flagelación y crucifixión romana. Nadie. Además, una piedra de 1 tonelada cerrando el sepulcro era imposible de moverla por un ser humano. Entonces algunos dicen también que las autoridades se habían robado el cuerpo y que no lo mostraron, y cuando decían que había resucitado. Otros dicen que ladrones lo habían hurtado, pero ¿para qué? Si lo único valioso que tenía era un sudario ensangrentado. Pero eso precisamente, que se pudieran haber robado, aparece en la tumba doblado, después de que Yeshua no está ahí. Entonces no es válido creer que lo habían robado simplemente porque tenía algo valioso. Pero hay evidencias de su muerte. Ustedes lo pueden buscar en diferentes pasajes. Por ejemplo, Juan 19 nos habla acerca de ello. Y dice que cuando se acercaron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Dentro de la crucifixión romana había un acto de misericordia, si podríamos llamarlo de esa forma. Y era que para que la persona muriera más rápido, se le quebraban las piernas para que su cuerpo cayera y quedara colgado de manera que sus órganos internos oprimieran los pulmones y no pudiera respirar y esa persona muriera más rápido. En el caso de Yeshua no pudieron hacer esto. Recuerden que iban a acelerar el proceso de muerte por causa de que al día siguiente era Pesaj y tenían que ir a celebrar Pesaj, era un Shabbat. Pero en el caso de Yeshua no lo pudieron hacer porque dicen que cuando lo iban a hacer, ella estaba muerto. Y para comprobar su muerte, clavaron la lanza y ya no brotaba en ese momento más que sangre que se mezcló con agua. Es decir, ya su cuerpo estaba totalmente muerto. Entonces, esta es una evidencia que nos habla acerca de la muerte y resurrección de Yeshua. Número 2, la presencia que había con los discípulos. Y esa segunda prueba es la aparición, porque muchos dijeron que lo vieron. Y algunos dicen, no, es que fueron alucinaciones. Y es posible, ¿no? Las alucinaciones ocurren. Pero es poco probable que 2 personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo. Es muy poco probable. Y la escritura nos dice que él se apareció en 11 ocasiones diferentes a los discípulos. Y en una de ellas, habían 500 personas viéndolo. Todos testigos oculares de la resurrección de Yeshua. Entonces es muy difícil, amados, que nosotros podamos encontrar 500 personas con una misma alucinación al mismo tiempo. Y fíjense cómo eran sus apariciones. Eran interacciones, era sentarse con ellos, era hablar con ellos, era tóquenme, aquí estoy. Y esas alucinaciones, las alucinaciones casi siempre son subjetivas. Es decir, tienen una realidad que no es objetiva. Es como ver un fantasma. Pero estas apariciones que habían eran realmente algo real, genuino, de interacción con la persona de Yeshua. Por ejemplo, veamos lo que dice Lucas 24, 36 al 43. Cuando todavía estaban hablando sobre esto, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y aterrorizados creyeron que veían un espíritu. Claro, en ese momento dijeron, ¿será esto una alucinación? Y él les dice, ¿por qué ustedes se asustan? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Es decir, hasta se sentó a comer con ellos en ese momento. Y eso es bien interesante. Y le dieron, dice,
un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Bueno, si usted no lo había notado, Yeshua después de su resurrección tuvo hambre y fue a comer con ellos. Interesante, ¿no? No sé si lo habían visto, pero eso es parte de la evidencia de lo que nos habla acerca del impacto en la vida de los discípulos después de su muerte y su resurrección. Y número 3, precisamente el impacto inmediato de los discípulos. Estamos hablando de un grupo de personas, mira, desalentados, cabizbajos, temerosos, huyendo, oprimidos, entristecidos, que algo ocurre en su vida después de esa circunstancia. Algo sucede en su vida después de este estado anímico que les transforma totalmente y de repente se les impulsa a anunciar el evangelio, a hablar de que vieron a Yeshua, a hablar de que estaba vivo y hacerlo delante de las multitudes. A ver. Primero estábamos huyendo, creyendo que nos van a matar, creyendo que nos van a destruir. Estamos oprimidos porque el maestro no está. Estamos tristes porque él ya no está con nosotros. Y de repente algo pasa. Y ahora salimos con un entusiasmo a decir, Él vive, lo vimos, está con nosotros, Él hizo esto por ustedes. Y empiezan a partir de ese momento a convertirse en un movimiento poderoso de testimonio acerca de la vida de Yeshua. Interesante, ¿no? Y número 4, el impacto vigente en la historia hasta el día de hoy. Luego de que acontece este fenómeno, en el momento en que sus seguidores se levantan de ese estado anímico y empiezan a confesar y a declarar el señorío de Yeshua, empieza un movimiento de crecimiento y expansión impresionante en todos los confines de la tierra. Un fenómeno extraordinario que empieza con un puñado de pescadores, recaudadores de impuestos y que se propaga en 300 años por todo el mundo conocido. En la historia de la humanidad no ha existido algo semejante. Hasta el día de hoy, miles de millones de personas creen en este mensaje, siguen a Yeshua. Algo tiene que haber detrás de esto, sin duda. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en la historia de una revolución pacífica en medio de la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿pueden estar equivocados millones de personas que creen en Yeshua? Hoy les hemos dado evidencias científicas, históricas, textuales, testimoniales, así como si tuviéramos que ir delante de un juez para no solamente decir yo creo que esto pasó, sino que estas son las evidencias de lo que pasó. Y todo eso tiene que afirmar nuestra emuná, nuestra fe en este tiempo y hacernos ir más allá de lo que hemos ido ahora a conocer y entender de Yeshua y atrevernos a partir de este momento a ser en verdaderos seguidores de Yeshua Mashiach. Así que aquellos que necesiten creer y necesitan evidencias, pues ahí las tenemos y usted las puede compartir con muchas personas también. Bendiciones.